Bueno, esta sesión solemne duró 7 horas, comenzó alrededor de la 1:45, tiempo del Centro de México, a pesar de que el acuerdo publicado el día martes por el Senado decía que al mediodía, a las 12 de la tarde. ¿Qué pasó, Mon? Pues básicamente les llegaron más personas en último momento, 195 personas. A las 3 de la mañana del Tribunal Electoral les llegó un grupito de personas y a las 12:05 de hoy les llegó de la Suprema Corte. Más adelante daremos detalles al respecto, pero esta sesión solemne dentro del Pleno del Senado, pues ocurrió con la ausencia de las bancadas de la oposición, sin senadores del PAN, sin senadores del PRI, sin senadores de Movimiento Ciudadano, y pues justamente fue para de 1,239 aspirantes registrados en el Comité Nacional, en el Comité de Evaluación del Poder Judicial, pues se escogieron jueces, magistrados y ministros de la Corte. Ojo, Mon, porque además de obviamente ver una y otra vez cómo estas bolitas blancas giraban en las urnas, lo que más se repitió fue la siguiente frase: al haber menos mujeres aspirantes de las requeridas, es decir, de los vacantes, no es necesaria la insaculación para este género y pasan en automático. Así, esta frase la declaró una y otra vez a lo largo de esta sesión el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien había asegurado el día de ayer que el mandar menos aspirantes que las vacantes fue la forma de la Corte de, entre comillas, elegir a dedo a los juzgadores que irán a las boletas. Entonces, después de pasar horas y horas en la insaculación de jueces de distrito de diferentes materias y también pasar bastante tiempo en la insaculación de magistrados, finalmente se llegó al tema de los ministros de la Corte. Bien, entre quienes salen en la boleta o van a salir en la boleta de manera automática para contender al cargo de ministro de la Corte, sin haber pasado por insaculación, resalta, y aquí me preguntaban si estaba, bueno, sí va a estar de manera automática porque, insisto, se pusieron menos aspirantes que los vacantes, entonces no era necesario la insaculación. Marisela Morales, exprocuradora en el gobierno de Felipe Calderón. Paula María García Villegas Sánchez Cordero, abogada, hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Y Dora Alicia Martínez Valero, quien pues en su momento habíamos dicho que trabajó en Televisa como directora general de Asuntos Electorales y también fue diputada del PAN de 2006 a 2009, pues en el periodo de Felipe Calderón. Entonces, al menos estas tres son de las que se puede hablar su perfil. Entonces, ¿qué te parece, Mon? Vamos a ver el momento en que hace un par de minutos se leyó cómo estas ministras, estas candidatas a ministras en automático van a aparecer en la boleta. En ese sentido, las mujeres de la lista se integran automáticamente al listado final y realizaremos la insaculación para obtener los nombres de los 12 hombres que integrarán la lista final. Solicito a la Secretaría informe el nombre de las ciudadanas que integran la lista final para el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él ha entendido que esos 9 nombres irán a la boleta el 1 de junio de 2025. Procedo, presidente. Ana María Ibarra Holguín, Dora Alicia Martínez Valero, Yasmín Bonilla García, Luzgarda Madrigal Valdés, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, Marisela Morales Ibáñez, Olivia Aguirre Bonilla, Paula María García Villegas Sánchez Cordero y Rosa Elena González Tirado. Es cuanto, presidente. Intégrese a la lista final. Solicito ahora. Eso por el lado de los candidatos a ministras de la Suprema Corte, es decir, género femenino, pero los que sí fueron insaculados, aparecieron sus bolitas y su número correspondiente fueron los candidatos hombres para ministros de la Suprema Corte de Justicia. Estaban preguntando si resultó en la tómbola Roberto Gil, pues este abogado
cuestionado por su cercanía con Calderón y demás. Bueno, les voy a leer los nombres para hacerla de emoción, Mon. Se echaron 21 bolitas porque eran 21 aspirantes los aprobados en este listado del Comité de Evaluación del Poder Judicial y se sacaron 12 que son las vacantes. Ahí les van. Edgar Corzo Sosa, Guillermo Pablo López Andrade, Sergio Javier Molina Ramírez, Ángel Mario García Guerra, Carlos Enrique Odriozola Mariscal, Jaime Salvador García González, César Enrique Olmedo Piña, Ulises Carlín de la Fuente, Mauricio Ricardo Tortolero, Jaime Aliet Campuzano, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar y, finalmente, Ricardo Garduño. Pues esos son los nombres que se dan a conocer el día de hoy. Los que sí sabíamos, bueno, de quien sí pudimos identificar por la parte del apellido, es a Jaime Alier Campuzano. Él también llama la atención porque fue el primero que metió su registro al Comité de Evaluación del Poder Judicial. Él es magistrado de circuito del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Oaxaca. Pues por eso es el nombre que sí identifiqué, pero no está, si estaban pendientes, no está en Roberto Gil Suart, no fue. Pero ojo, porque justo nada más del Comité de Evaluación del Poder Judicial, recuerden que este personaje, Roberto Gil, fue uno de los que decidió registrarse en los 3 comités, entonces todavía falta mañana el listado del Comité del Poder Judicial, de Ejecutivo y Legislativo para saber si Roberto Gil va a salir o no y cumplirá pues este deseo que él ha dicho en entrevistas, incluso en videos de su red social, que es una acción política y ya no intentar frenar la elección judicial con amparos como se ha hecho, sino con infiltrarse y verlo como una lucha política. Si lo ha dicho, bueno, veremos si sale o no. En esta no salió. Hoy la suerte no lo favoreció. Pero estamos hablando prácticamente de suerte. Sí, a ver mañana si aparecen estas listas, bueno, en estas listas que anuncian. Recuerden que esta insaculación la realiza el Senado después de recibir la orden del Tribunal Electoral, porque el Comité de Evaluación del Poder Judicial a inicios de mes, de este enero, decidió no continuar con el proceso de selección de aspirantes con el argumento de que acatarían la orden de un juez que les pidió no continuar con el proceso y frenar los trabajos de los 3 comités, el Comité del Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, pero solo el Comité del Poder Judicial decide frenar los trabajos. Nada más para que ustedes recuerden quiénes formaban parte de este comité de evaluación. Formaban porque ya presentaron su renuncia, ya no forman parte del comité. Están, por ejemplo, integrantes de la JUFED, esta asociación de jueces y magistrados que han impugnado la elección judicial y el proceso de selección de candidatos, como la juzgadora Emma Mesa Fonseca. Ella es socia fundadora y vicepresidenta de la JUFED. También el magistrado Wilfrido Castañón y la magistrada María Emilia de la Puente. Ellos integraban hasta hace unos días este comité de evaluación del Poder Judicial y ya no continuó con sus trabajos. Acá ando pescando comentarios al respecto, Mon. Enrique, pues es su decisión, su opinión. Sigo anotando los nombres de esos preanistas. Dora Alicia Martínez Valero ya está en mi lista para no votar por ellos. Me recordabas la vez en que estábamos informando el perfil de los que ya habían sido palomeados para salir en esta lista y luego ser calificados en la idoneidad, y sí habíamos detectado a Dora Alicia Martínez Valero por sus antecedentes tanto en una empresa, Televisa, como en un partido PAN. Sí, y que no es cualquier antecedente, ¿no? Y directora general de Asuntos Electorales de Televisa, y ahora, bueno, está buscando un cargo que también se va a definir por voto popular. Y lo que hoy destacó, Dulto, que estuviste allá en el Senado, sí. ¿Qué es lo que te llamó la atención en cuanto a la presencia, ¿no?, de senadores? Pues sí, fue un contraste que percibí en el Pleno. Vamos a ver justo en pantalla
Esto se ve desde los palcos del Pleno del Senado. Ustedes pueden ver la ausencia de la oposición, es decir, todo este ejercicio se realizó sin la bancada del PRI. Ahí están sus nombres, pero ellos ya habían adelantado que no iban a estar, precisamente para, en sus palabras, no validar este proceso. Pero más allá de eso, también percibí el contraste de, ¿te acuerdas aquel 10 de septiembre, año 2024, en que estaba muy caliente todo este tema de las protestas de trabajadores del Poder Judicial, al grado de que realizaron un portazo a la Cámara de Senadores, aquí en Avenida Reforma? Entraron en masa, en tumulto, con banderas de México, con justamente gracias en producción por estas fotografías para hacer memoria, empujones. Ahí está entrando al patio del Senado aquel 10 de septiembre, año 2024. Eso pues justamente ocurrió el día en que el Senado iba a discutir y a aprobar, porque tenían ya mayoría, la reforma judicial, una mayoría que alcanzaron, acuérdense, pues con el voto de Yunes Hijo. Eso ocurrió en septiembre del 24 y hoy vemos pues un Senado nada más con la presencia de senadores de Morena y aliados, es decir, del PT y del Partido Verde, la ausencia de la oposición, porque ellos lo decidieron así. De hecho, estaban en su reunión plenaria de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Y pues justamente lo hicieron así. Fue con altavoces, banderas de México, empujones y vidrios rotos como manifestaron su rechazo a la elección judicial. Después de este portazo, los legisladores, recuerden, tuvieron que trasladarse a la sede alterna del Senado allá en el centro histórico, la Xiconteca. Contraste, más de 4 meses después, este jueves, pues la lista final de candidatos que van a aparecer en la boleta el próximo ya 1 de junio fue obtenida tras 68, hay que subrayarlo, monótonas, porque pues así era el procedimiento, la metodología, 68 insaculaciones observadas por un notario público, el 35 de la Ciudad de México, llamado Eutiquio López Hernández, para como tal dar fe de la legalidad, como suele decirse. Ahora, esto voy a también subrayarlo, porque no se insacularon los más de 1,200 candidatos, más bien solamente los que eran más aspirantes que las vacantes, precisamente porque ahí sí sobraban y se tenía que determinar, pero insisto, el senador Gerardo Fernández Noroña pues ayer insinuó que la forma en que la Corte había pues puesto el dedazo a sus candidatos fue que desde un inicio enviaron precisamente menos aspirantes que vacantes para que en automático pasaran a la boleta y no tuvieran que ser insaculados en estas bolitas blancas como sí lo fue los candidatos a ministro hombres. Hoy también lo que nos informas es que se realizaron 46 insaculaciones para jueces y juezas de distrito, 17 para magistraturas de circuito, una para el Tribunal de Disciplina Judicial, una para la magistratura de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral, para la magistratura de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral y otra para la magistratura de la Sala Superior del Tribunal Electoral y una para, integrantes de la Suprema Corte, que es la última parte que se hizo, ¿no? Por lo que escuchábamos hace un momento, el anuncio de cómo las candidatas pasan en automático porque no había los suficientes aspirantes. Así es, Bueno. Sí, lo que hay que saber también es que esta lista final se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación y será enviada a la Suprema Corte para que dé el visto bueno, porque son personas registradas en el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Si la Corte no da el visto bueno y envía esta lista, el Tribunal Electoral ya ordenó al Senado para que pueda enviar la lista de nombres que aprobaron. Tiene la Corte como límite el 6 de febrero. Recuerden que estos nombres son enviados, ya son aprobados y se empieza ya todo el proceso de incluirlos en la boleta del INE.
Previamente de esta sesión, al mediodía, cuando se supone que iba a empezar la insaculación, pero resulta que llegaron en último minuto más candidatos, pues la mesa directiva del Senado convocó a una rueda de prensa para precisamente explicar por qué se estaba retrasando esta sesión, porque en el acuerdo y en un documento se decía que era al mediodía. Ahí el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, resaltó que se trataba de una sesión solemne, por lo que pidió a los medios de comunicación que en esta ocasión sí dejaron entrar hasta dentro del Pleno, porque el Tribunal Electoral había exigido que fuera una sesión transparente. Les pidió no hacer ruidos, no hacer expresiones ni juicios de valor. Acuérdense que el día de ayer el Tribunal Electoral, pues también en una rueda de prensa, pues pidió directamente al Senado que no hiciera calificativos respecto a las personas que estaban en la lista del Comité de Evaluación del Poder Judicial, particularmente el propio Noroña en rueda de prensa pues había señalado indirectamente a la exprocuradora en tiempos de Calderón, relacionándola con Genaro García Luna, alguien que está detenido y sentenciado por nexos con el narco. Cada quien sacará sus conclusiones de los nombres, fue la indicación del presidente del Senado, y pues ya después se trasladaron como tal al Pleno del Senado para iniciar esta larga sesión de 7 horas. Y tú también, si nos puedes explicar por qué es que al casi último momento se incorporaron nuevos nombres. Esto también lo explicaron, ¿no?, el día de hoy. Sí, pues resulta que ayer, el 29 de enero, de la lista de todo el Comité de Evaluación del Poder Judicial, había 1,046 ya calificados como idóneos para aparecer en esta lista y ser insaculados, pero a las 3 de la mañana ya de este jueves 30 de enero, el Tribunal Electoral envió una lista de 180 aspirantes más que el Tribunal Electoral determinó que sí habían cumplido los requisitos, por ende eran idóneos. Un par de horas después, pero ya en esta mañana, volvió a mandar otros 10 aspirantes, ahí van 190 por parte del Tribunal Electoral. El propio senador y presidente del Senado dijo, pues no es una crítica, entendemos que están sobrecargados de trabajo. Luego, a las 12:05 p.m. de este jueves, llama la atención la hora, porque pues el acuerdo decía que a las 12 iba a empezar la sesión. 5 minutitos después deciden por parte de la Suprema Corte enviar una notificación con 3 aspirantes más. Entonces, pues ya se le suma 193 aspirantes más y al final pues salieron 1,230 más de 1,200 candidatos. Esa fue la razón y ojo, porque respecto a estos últimos 3 candidatos que logró meter en la Suprema Corte, al final de esta rueda de prensa un periodista le preguntó que si eso era interpretado por el Senado como que la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, pues por fin estaba dando validez a la elección judicial. Esta fue la respuesta de Gerardo Fernández Noroña en calidad de presidente del Senado. Y ahí les va la mejor de todas. Literal, son las 12:05. Pues hace 20 minutos nos llegó una notificación de la Corte con 3 casos más. Y la discusión otra vez volvió a ser la misma. La Corte dice, sí procede, que los incluya. Y nosotros decimos, de plano cerramos a las 12 la ventanilla. Dijimos, después de las 12 no recibimos ni una sola notificación más, porque si no, no podemos empezar el procedimiento. O sea, a las 12 cerramos y estos 3 también los incluimos. La Corte nos dijo, son 3 personas que sí procede su inclusión, y dijimos, de acuerdo. El total son 1,239. 1,239 son 1,046 del padrón original, 180 que les dieron 180 que les dieron la razón, 3 más que nos mandó la Corte y 10 que nos dijo que nosotros decidiéramos. 1,239. El hecho de que hayan mandado a estos 3 candidatos la Corte. La Corte, sí. Escuché que dijiste que es como un reconocimiento de la validez del proceso, que hasta
Ahora la Corte no ha dicho que valida el proceso. ¿Esto para ti es la validez de ese proceso y finalmente el fin del pleito entre poderes? Bueno, para pelearse se necesitan dos y nosotros no nos hemos peleado con el Poder Judicial. Lo que hemos hecho es defender la reforma y lo que hoy es ley vigente, la Constitución. Eso es lo que hemos hecho. A nosotros tuvimos un mandato del pueblo en la elección de junio del año pasado y le cumplimos. Hicimos las modificaciones para que se elija a todas las personas juzgadoras por voto universal, secreto y directo por primera vez en la historia de la humanidad. Y el Poder Judicial no ha querido. Eso es lo que hemos estado debatiendo, pero no nos peleamos nada. Para pelearse se necesitan dos y nosotros no estamos peleados con el Poder Judicial. El Poder Judicial pues ha reconocido que quiso detener el proceso, quiso cambiar artículos de la Constitución sin atribuciones y no pudo. Y luego formó el comité de evaluación, hizo su proceso. De 3.600 lo dejó en 1.046. No ha reconocido el proceso. Y hoy reconoce que el espacio donde se va a hacer el proceso de insaculación de las candidaturas del Poder Judicial pues es el nuestro, porque así lo determinó además un órgano del propio Poder Judicial, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nada más para precisar el dato que nos decías hace un ratito, se seleccionaron los aspirantes entre 1.239, que son los que se registraron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial, y a eso se sumaron 193 que llegaron, como ya les explicabas, a unos minutos antes de iniciar este proceso de insaculación. También durante esta sesión muy larga en el Senado, los asientos de los senadores del PRI, de PAN y Movimiento Ciudadano estuvieron vacíos. Tú nos compartías unas imágenes de cómo se ve bien vacío, nada más hablando los de Morena y aliados. A ustedes como medios, pero también al canal, ¿no?, del Congreso que se estuvo transmitiendo de estas horas. Y ya habían adelantado, ¿no?, desde el PRI, que no acudirían. Sí, a eso voy. Bueno, por el lado de la bancada del PRI, que actualmente es coordinada por Manuel Añorbe, previamente ya había anunciado que no estarían para, en sus palabras, no validar esta sesión de Morena y aliados, dada la existencia de suspensiones de jueces, no solo a la elección judicial, sino particularmente al proceso de selección de candidatos de este Comité de Evaluación del Poder Judicial. Ayer el Tribunal Electoral insistía en que, pues, al ser amparos, pues no procede en materia electoral. Pero bueno, ese es el argumento de los priistas. Pero me pareció más interesante por qué faltaron los de Acción Nacional. Pues justamente hoy también tenían agendada su reunión plenaria de senadores de Acción Nacional. Y precisamente como ya dábamos la nota, pues al final eligieron a Ricardo Anaya como su coordinador en el Senado. En un tuitazo de Jorge Romero, dirigente de Acción Nacional, pues plantea: inauguramos los trabajos de la reunión plenaria de las y los senadores del PAN. Con la presencia de las y los senadores, unimos esfuerzos para diseñar una agenda legislativa de propuestas y soluciones con la meta de lograr una vida mejor para ti y para tu familia. Ahí está dándole la mano a su coordinador ya de senadores. Uh-huh. Sí, pero simplemente enfatizar que pues fueron las mismas fechas. 30 de enero ya acordado por el Senado y citados a las 12, y también a la par hasta Aguascalientes, pues uno de sus bastiones de Acción Nacional. De hecho, en el único estado donde ganó Xóchitl Gálvez, ahí estuvieron. Y por el lado por si estaban con el pendiente donde andaban los del Movimiento Ciudadano, coordinados por el senador Clemente Castañeda, pues resulta que ellos también estaban haciendo su reunión plenaria. Y entre una serie de comentarios de Clemente Castañeda, el senador y coordinador de este partido, dice: no vamos a ser cómplices de este bochornoso espectáculo, consecuencia de la atropellada implementación de la mal llamada reforma judicial. Bueno, yo no coincido con espectáculo porque pues estas 7 horas fueron verdaderamente una sesión solemne, como se había dicho, es decir, pues bastante monótona, bastante seria, sin show, sin performance, pero bueno, ese es el comentario del senador Clemente Castañeda. Y ya para casi concluir, Mon, sobre esta ausencia de la oposición,
durante un proceso pues, encabezado por Morena y aliados, se le cuestionó al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, qué pensaban, y esta fue su breve respuesta. Y por último, el PRI anunció anoche que no iba a estar hoy en el proceso, imagino que el PAN tampoco, no estoy segura. ¿Esto no demerita el proceso? Al contrario, se los agradecemos mucho. Bueno, a más tardar el martes 4 de febrero es cuando la mesa directiva del Senado tendrá que enviar los nombres elegidos al Pleno de la Suprema Corte para que se aprueben con límite el 6 de febrero. Ya estamos a unos días. Y nada más para cerrar esta parte, destacaría lo que nos han comentado, lo que nos han dejado aquí de comentarios. Nos escribieron, ya perdí por acá el nombre de quién nos dejó este comentario, pero respecto, por ejemplo, a las boletas, que serán complejas, que van a tener muchos nombres, Oscar fue el que nos escribió que a pesar de que sean complejas, pues van a acudir a votar. También estaban recordando que el INE va a habilitar un portal, un sitio web, en donde van a poder buscar los currículums de las personas que sean aprobadas. Pero para esto se necesitan las listas ya definitivas, que, como les decimos, conoceremos en febrero. Ya no falta mucho. Ya después de un largo enero. También me preguntaban dónde pueden ver estas listas de ya candidatos palomeados y que van a ir directamente ya a la boleta para ministros, para jueces de distrito, para magistrados. La mesa directiva del Senado se comprometió en cuanto se terminara la insaculación, que ya sucedió, entonces puede pasar en cualquier momento, de aquí hasta el 4 de febrero, publicar la lista tanto en el sitio web del Senado como directamente en el diario oficial de la Federación, mismo diario donde se publicó como tal la reforma judicial y que una de las suspensiones pedía pues técnicamente bajar. Pues ahí sigue en el diario oficial y tan sigue que está, pues que ya estamos en esta etapa, Dul. Gracias por sus comentarios, por dejarnos sus likes. Las leemos aquí siempre, ¿no? Con mucha atención.